Bueno, desde que comenzamos el estudio, las predicaciones, la serie de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, hemos podido ver hasta ahora tres secciones bien diferenciadas a lo largo de los capítulos que llevamos viendo. Si os acordáis, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo nos ha estado hablando principalmente de la condenación del ser humano. Nos ha estado mostrando cómo toda la humanidad, el 100% de la humanidad, es pecadora y justamente por ese pecado merece ser condenada en el infierno por la eternidad. Gracias a Dios no se queda la carta a Romanos en este 3.20, sino que a partir del 3.21 al 5.21 el apóstol Pablo nos sigue hablando de la justificación, la cual, como sabéis, es únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe, únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en los capítulos del 6 al 8, Pablo comienza con una tercera sección de esta carta, en la cual el tema principal es la santificación del creyente. Y dentro de esta doctrina de la santificación, el apóstol Pablo va a seguir hablando de otra doctrina preciosa, que vamos a ver esta mañana, y es la doctrina de la adopción del creyente. La maravillosa verdad de que Dios nos adopta a los creyentes como miembros, como hijos legítimos de su familia. Esta verdad está a lo largo de todo este capítulo 8. Por ejemplo, en el versículo 14 leeremos que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15 dice que todos los creyentes hemos recibido un espíritu de adopción como hijos. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Versículo 19, lo veremos en otra ocasión si Dios quiere, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Versículo 21, la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Versículo 23, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Y el versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. La adopción de los creyentes es una verdad, es una doctrina, es una realidad que vemos a lo largo de las Escrituras y en este capítulo 8, y esto nos hace vivir con sumo gozo a pesar de las circunstancias, saber que mi Padre es Dios. Mi Padre es el Dios omnipotente. Mi Padre es el creador de todo lo que existe. Mi Padre es el soberano, mi Padre es el eterno. Eso nos hace afrontar la vida con una óptica bastante diferente, ¿verdad, hermano? Ahora bien, la pregunta que nos puede surgir frente a esta realidad es: ¿cómo puedo yo estar seguro de que soy un hijo de Dios? ¿Qué evidencia me da la palabra de Dios? ¿Qué evidencia me dan las Escrituras de que verdaderamente he sido adoptado a la familia de Dios? Y es a esto a lo que nos va a responder el apóstol Pablo en nuestro texto de hoy. Nos va a mostrar 5 evidencias de nuestra filiación con Dios. 5 pruebas que nos demuestran que somos o que no somos hijos de Dios. Os invito a que abráis vuestra Biblia en Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos 14 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, leo la versión de las Américas. Y dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como digo, vamos a ver 5 evidencias de nuestra filiación con Dios. En primer lugar, en el versículo 14, el apóstol Pablo nos muestra que un verdadero hijo de Dios
es guiado por el Espíritu Santo. El verdadero Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. En el versículo 15 veremos que un verdadero Hijo de Dios disfruta de una relación íntima con Dios. Versículo 16, un verdadero Hijo de Dios sabe por el Espíritu Santo que es Hijo de Dios. Versículo 17 dice la primera parte que un verdadero Hijo de Dios sufre por pertenecer a la familia de Dios. Y la quinta evidencia de nuestra filiación con Dios, al final del versículo 17, un verdadero Hijo de Dios espera regresar con su Padre. 5 evidencias de nuestra filiación con Dios. Así que en primer lugar vamos a ver que un verdadero Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Y el versículo 14 comienza con un porqué, lo cual nos indica que nos va a dar una explicación en cuanto a lo que ha dicho anteriormente, en los versículos inmediatamente anteriores. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y la explicación a este porqué ya la vimos casi al completo en la predicación anterior. ¿Cómo podemos identificar a un verdadero Hijo de Dios? Lo dice el texto, porque es guiado por el Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la señal, cuál es la evidencia de que una persona es guiada por el Espíritu de Dios? Y lo vimos en los versículos anteriores, en el 12 y en el 13. Una persona es guiada por el Espíritu de Dios porque no vive conforme a la carne, puesto que hace morir diariamente, constantemente, día a día las obras de la carne. ¿Y cómo puede ser uno guiado por el Espíritu de Dios para hacer morir diariamente las obras de la carne? Cuando es lleno del Espíritu, cuando es controlado por el Espíritu Santo. Y si recordáis, como bien sabéis, esto, llenura del Espíritu, no está haciendo referencia a alguna experiencia mística con el Espíritu, sino que es la consecuencia directa de conocer la palabra de Dios y de obedecer la palabra de Dios. Efesios 5, 18 al 21 dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos, aquí está la llenura del Espíritu, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón a Dios, dando siempre gracias a Dios en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos los unos a los otros en el temor de Cristo. Una señal evidente que hemos leído de esta llenura del Espíritu Santo es que los creyentes vamos a hablar entre nosotros, entre los hermanos en la fe, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, vamos a cantar y alabar al Señor con nuestro corazón y nos vamos a sujetar, nos vamos a someter los unos a los otros en el temor de Cristo. Y en el pasaje que todos conocéis paralelo a este texto, en Colosenses 3:16, nos ayuda a entender con más claridad qué significa esta llenura del Espíritu Santo, este ser guiado por el Espíritu, este ser controlado por el Espíritu Santo. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more, habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos, ¿cómo? Unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Por lo tanto, cuando la palabra de Cristo abunda, mora en abundancia en nosotros, cuando la palabra de Dios nos controla, manifestamos las mismas características que hemos leído en Efesios de la llenura del Espíritu Santo. Es decir, el enseñarnos, el amonestarnos unos a otros, el someternos unos a los otros, el cantar salmos, himnos, canciones espirituales, el tener acción de gracias a Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, ser guiado por el Espíritu de Dios, ser controlado por el Espíritu de Dios, es lo mismo que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Es lo mismo que la palabra de Dios reine en nuestra vida. Es lo mismo que obedecer diariamente la palabra de Dios. Y esto va a tener como consecuencia que diariamente vamos a hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Dicho de otra manera, la santificación progresiva en la vida del creyente es una evidencia de que eres guiado, de que eres guiada por el Espíritu. Jesús dijo a sus discípulos en el aposento alto, Juan 14, 25 al 26,
Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Los hijos de Dios nos apropiamos de la palabra de Dios porque es nuestro alimento espiritual. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para poder entender las Escrituras cuando acudimos a ellas, ilumina nuestra mente para estudiar las Escrituras y nos ilumina para poder poner en práctica lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. El verdadero Hijo de Dios ora a Dios como el salmista en el Salmo 119, versículo 35, cuando dice: hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Y dice en este mismo Salmo 119, versículo 133, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. De manera que una evidencia de nuestra filiación con Dios es que un verdadero creyente es guiado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, un verdadero hijo de Dios disfruta de una relación íntima con Dios. Y es aquí donde encontramos esta preciosa doctrina de la adopción. Versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y si no nos cansamos de decir desde este púlpito que tenemos que tener en cuenta el contexto de cada texto para decir lo que dice y no otra cosa, aquí tenemos que tener clarísimo cuál es el contexto histórico en el que Pablo está escribiendo este texto para entender plenamente cuál es el significado de este versículo y de los que vienen. Muchos de nosotros conocemos a familias que han adoptado a un hijo. De hecho, en esta iglesia tenemos una familia que acoge temporalmente a bebés hasta que sean adoptados definitivamente en una familia. Y cuando pensamos en esta familia, o si no conocemos ninguna, cuando pensamos en el mero hecho de adoptar a un hijo, lo primero que se viene a nuestra cabeza es la imagen de esos papás que salen con ese bebé en brazos después de haberlo adoptado, o ese niño pequeñito de la mano después de haberlo adoptado. Pero la adopción en los tiempos de Pablo para nada tenía que ver con la adopción que tenemos hoy en día. ¿Cómo era el proceso de adopción al que Pablo está haciendo referencia? Bueno, nuestro querido hermano Daniel Corral me ha hecho el trabajo muy fácil porque él tuvo una explicación sencilla, clara y excelente hace algún tiempo en unos cultos especiales en la iglesia de nuestros hermanos de Bailén de los Pisos Verdes. En el mundo greco-romano del siglo I no se adoptaban bebés, sino que se adoptaban adultos. Cuando una familia no podía tener descendencia natural, la adopción era el medio idóneo para evitar que se perdiese el nombre de la familia. Por lo tanto, no se buscaba adoptar a un bebé, sino que se buscaba a un adulto que cumpliese con ciertas determinadas características que buscaba esa familia, ya que ese hijo adoptivo iba a ser el responsable de perpetuar el linaje familiar. ¿Cómo legislaba el derecho romano estas adopciones? Bueno, pues un hijo adoptivo en aquella época recibía el mismo estatus que un hijo natural, con todos los privilegios y todas las obligaciones que eso suponía. Pero el hijo adoptivo, al mismo tiempo que tomaba ese estatus de hijo legítimo en su nueva familia, rompía de manera radical con los lazos que le unían a su familia anterior, con la lealtad que le unía a su familia anterior. Y se constituía una nueva lealtad a la familia que le había adoptado y nombrado como heredero. Y Pablo aplica esta realidad al ámbito espiritual. Al igual que los hijos adoptivos no tramitan su propia adopción, sino que la reciben de los papás que le adoptan, los creyentes no tramitamos nuestra adopción a la familia de Dios, sino es que es Dios el que nos la da por gracia, por medio de la fe. No podemos ser hijos de Dios a menos que Dios tramite, entenderme la expresión, nuestra adopción. Si eres hijo de Dios es porque Dios te escogió antes de la fundación del mundo, te predestinó, como hemos leído, para adoptarte como hijo. No me lo estoy inventando, dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, ¿para qué? Para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios no decide adoptarnos porque ha visto nada bueno en nosotros, sino que su decisión es conforme al beneplácito de su voluntad. Fue porque Él quiso, según su sabia y soberana voluntad. Y fijaros, el proceso de adopción en esta tierra es muy costoso para los padres. Yo conozco padres incluso que han tenido que viajar a Ucrania, pagar su estancia, todo el tema del papeleo, traer a la niña para acá, un proceso muy caro, muy costoso. Pero para el hijo que es adoptado no le cuesta nada. El hijo simplemente recibe el estatus nuevo de hijo de sus padres adoptivos. De la misma manera, nuestra adopción para nosotros es gratis. Solo tenemos que recibirla de gracia, como hemos leído, por medio de Jesucristo, mediante la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue una adopción tremendamente cara, tremendamente costosa para el Padre. Hemos leído, nos predestinó, en Efesios, nos predestinó para la adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Dios tuvo que entregar en sacrificio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para poder ofrecernos el único camino posible de salvación y adoptarnos como hijos suyos. Como hijos de Dios, nuestra obligación, nuestra lealtad a la carne al ser adoptados ha desaparecido. Nuestro yugo de pecado ha sido reemplazado por la verdadera libertad en Cristo. Una libertad que nos mueve ahora voluntariamente a convertirnos en esclavos de aquel Padre que nos ha sacado de ese mercado del esclavo, a rendir nuestra lealtad, nuestro gozo, nuestra obediencia únicamente a Él. Para el hijo adoptivo ahora el vivir es Cristo, como dice Pablo en Filipenses 1:21. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesucristo, igualmente participó también de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nos hizo dejar de ser deudores al pecado para ser deudores del Espíritu. Nos quitó el temor de un esclavo para darnos la confianza íntima de un hijo. Por eso dice el versículo 15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. No sé si realmente nos enteramos de lo que acabamos de leer en este versículo. Si eres creyente genuino, Dios te ha adoptado a su familia. Y no solo te permite acercarte confiadamente ante el trono de su gracia, sino que te permite acercarte a Él con la misma intimidad con la que el Hijo se puede dirigir al Padre y clamar Abba, Padre. El término Abba es una palabra aramea que era muy fácil para pronunciar a un niño pequeñito. Era con las primeras palabras con las que el niño se refería a su papá que él podía pronunciar cuando era pequeño. Es una palabra menos formal que padre, pero no implica menos respeto, sino que conlleva ternura y cercanía íntima. Es cuando nosotros le decimos a nuestro padre papá. En contraste con el temor con el que un esclavo se atrevía a dirigirse a su amo. Los creyentes podemos dirigirnos con confianza a nuestro Padre Celestial porque por medio del Espíritu Santo podemos disfrutar de una relación de cercanía íntima con Dios. Dios solo tiene un hijo con mayúscula, un hijo
legítimo, no adoptivo, nuestro Señor Jesucristo, pero cuando Dios nos salva por medio de la obra de su Hijo amado en la cruz del Calvario, podemos disfrutar de la relación íntima que el Señor Jesucristo tiene con el Padre, la misma relación íntima. Unas horas antes de ir a la cruz, Jesús ora en Getsemaní: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos 14:36. Y Pablo me está diciendo que tenemos la misma libertad para dirigirnos de la misma manera que el Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a su Padre en Getsemaní. Da hasta miedo decirlo. Puedo dirigirme a Dios con la misma cercanía que el Hijo puede dirigirse al Padre. ¿Por qué? Porque he sido adoptado y ahora soy hijo legítimo. Y esto es únicamente porque estamos en Cristo. Porque Dios nos ve a través de la justicia perfecta de Cristo. Porque hemos sido salvados únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6, que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y sigue diciendo: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Ahora, no nos tomemos a la ligera esto de Abba, Padre, ¿eh? No es que puedes acudir de cualquier manera a Dios y decir que es mi papi, como se escucha en algunos sitios, con un colegueo irrespetuoso. Abba, Padre implica confianza, implica cariño, implica ternura, pero también implica respeto, porque te estás dirigiendo a tu Padre, no a cualquier persona. El respeto con el que un hijo se dirige a su padre. Ahora bien, para que nosotros en cualquier momento del día, de la noche, cualquier día del año, sea festivo, sea laborable, podamos dirigirnos a nuestro Padre, Abba, Padre, para que nuestro clamor Abba, Padre pueda ser escuchado por el Padre, el clamor Abba, Padre del Hijo no fue atendido, no fue escuchado. Sí fue escuchado, pero no fue atendido. Vosotros me entendéis. Para que yo pueda tener una relación de intimidad de un hijo con un padre, la relación perfecta que desde la eternidad pasada tenía el hijo con el padre, tuvo que ser interrumpida durante esas horas malditas en la cruz del Calvario. De manera que el que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos nosotros justicia de Dios en él, como dice 2 Corintios 5:21. Así que si eres hijo de Dios, yo te pregunto, ¿a quién le debes lealtad en tu vida? ¿A tu familia adoptiva o a la carne? ¿Vives una vida de obediencia y de santidad agradecido por tu pertenencia a la familia de Dios? ¿O sigues transigiendo con las obras de la carne? Estamos viendo 5 evidencias de nuestra filiación con Dios. En primer lugar, el verdadero creyente es guiado por el Espíritu Santo, es controlado por la palabra de Dios. En segundo lugar, un verdadero creyente disfruta de una relación íntima con Dios, con su Padre. Y en tercer lugar, un verdadero hijo de Dios sabe por medio del Espíritu que es hijo de Dios. Sabe por el Espíritu Santo que es hijo de Dios. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para que la adopción en Roma, de la que hemos hablado antes, fuese válida, era necesario que fuese ratificada por una serie de testigos. De manera similar, el Espíritu Santo es el testigo que ratifica que esa adopción es válida. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es ¿cómo el Espíritu me da testimonio a mí de que soy realmente hijo de Dios, de que he sido adoptado a la familia de Dios? Y para responder a esta pregunta, en primer lugar, tenemos que saber cómo no da testimonio el Espíritu Santo de que eres hijo de Dios. Porque es muy fácil espiritualizar el texto y afirmar que este testimonio del Espíritu en mí es por una experiencia que
yo la siento. Tú no la puedes ver porque es algo interno que yo siento, es una emoción que me hace saber que soy hijo de Dios. Es que yo siento algo y tú no me lo puedes negar. Yo no digo que tú no sientas nada. Ahora, lo que sí te digo es que ese sentimiento no es el Espíritu Santo hablándote directamente, interiormente, porque no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que el Espíritu Santo te habla así, de forma subjetiva, por medio de emociones. Entonces, ¿cómo el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios? La respuesta nos la da el contexto inmediato del texto y ya lo hemos respondido al principio de la predicación. Solo soy hijo de Dios si tengo al Espíritu Santo morando en mí. Solo el Espíritu Santo me da la capacidad de hacer morir las obras de la carne. Solo puedo hacer morir las obras de la carne cuando soy guiado por el Espíritu Santo. Soy guiado por el Espíritu Santo cuando soy controlado por la palabra de Dios. Y cuando vivo una vida de obediencia a la palabra de Dios, guiado por el Espíritu, esto me muestra que he sido adoptado como hijo de Dios, que ahora puedo tener una relación íntima con Dios de tal manera que puedo decirle Abba, Padre. Por tanto, todo esto hace que el Espíritu Santo produzca una convicción en mí de que mi filiación con Dios es auténtica, que realmente soy hijo de Dios. Y si esto os ha liado mucho, espero que no, voy a decirlo de una manera más resumida y directa. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios cuando nuestra vida produce el fruto del Espíritu. Porque un verdadero hijo de Dios va a mostrar que el Espíritu está en él por medio del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Otra evidencia es que el verdadero hijo de Dios sufre por pertenecer a la familia de Dios. El que Dios nos haya adoptado como hijo suyo no solo significa que podemos tener una relación íntima hasta el punto de llamarle Abba Padre, sino que también gozamos de una herencia increíble, no solo en la eternidad futura, sino también en nuestra vida presente. Y permitirme una anotación antes de ver el tema del sufrimiento, porque somos herederos y coherederos con Cristo. Somos herederos y coherederos con Cristo. O sea, siendo pecadores, merecíamos solamente la eternidad en el infierno. Pero Dios, en vez de darnos lugar a lo que justamente merecemos, nos adopta a su familia. Por gracia, ya lo hemos dicho, por medio de la fe en Jesucristo, con todos los derechos de un hijo. Y entre esos derechos está el derecho a la herencia del Padre. El apóstol Pablo dijo a los colosenses que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de su herencia. Colosenses 3, 23 y 24. Es decir, los creyentes al estar en Cristo somos herederos de todas las bendiciones de Dios. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estar en Cristo es bendición más que suficiente. La salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo no tiene comparación con ningún bien que podamos encontrar aquí en este mundo. Es superior a cualquier riqueza terrenal, superficial y pasajera. Es una bendición eterna. Pero Dios es tan grande y tan rico en misericordia que no solo nos ha salvado, sino que además nos ha hecho sus herederos. Ahora bien, tenemos que tener claro que aunque Dios nos puede bendecir en esta tierra con posesiones materiales, con bendiciones materiales, la herencia que poseemos en Cristo es una herencia espiritual. Por el hecho de estar en Cristo somos coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece también a nosotros. Leía un comentarista que decía: todas las cosas que Cristo recibe por derecho divino, nosotros las recibiremos por gracia divina. Todas las cosas que Cristo recibe por derecho divino, Él es el Hijo con mayúscula,
nosotros la recibiremos por la gracia divina. ¿Y cuál es la herencia que le pertenece a Cristo? Bueno, dice Hebreos 1:2 que el Padre constituyó al Hijo heredero ¿de qué? De todas las cosas. Hebreos 1:2. La creación le pertenece a Cristo. El mundo le pertenece a Cristo. Y un día nosotros, los coherederos de Cristo, estaremos reinando con Él. Salmo 37:11 dice que los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, dice el versículo 22 de este Salmo. Y el versículo 29 dice, los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga de nuevo, vendrá como Rey, reclamará su posesión y nosotros somos coherederos, compartiremos su posesión legítima. ¿Te parece ya esta herencia suficiente? La respuesta es sí, pero es que hay más. Esta herencia incluye algo aún más maravilloso que las bendiciones de Dios, que reinar con Cristo, que la herencia del Hijo que nos pertenece a nosotros. Ser heredero de Dios y coheredero con Cristo implica que Dios mismo es nuestra herencia. Dios mismo es nuestra herencia. Algo ha leído Juan Pablo al inicio en el Salmo 142, versículo 5, cuando dice el salmista, a ti he clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Dice el Salmo 16:5, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Salmo 73, 25 y 26, dice el salmista, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Jeremías dijo en Lamentaciones 3:24, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Leímos en el capítulo 5 de Romanos que los creyentes, los hijos adoptivos de Dios por medio de Cristo, Romanos 5:2, hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y leemos en Apocalipsis 21, versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Esta es la esperanza futura que tenemos los creyentes. Dios es nuestra herencia. ¿Puede haber herencia más gloriosa que esta? Que poder disfrutar de Dios por la eternidad, poder alabarle y disfrutarle por siempre. Ahora sí, una cuarta evidencia de nuestra filiación con Dios. Un verdadero hijo de Dios sufre por pertenecer a la familia de Dios. Un verdadero hijo de Dios sufre por pertenecer a la familia de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Este si en verdad, en el texto original, en el idioma original, no es una condicional, no expresa una posibilidad, sino que denota una realidad. Podría traducirse mejor, por esta razón, porque somos hijos y herederos y coherederos, por esta razón padecemos con Él. Debido a esto, padecemos con Él. Escuché a un predicador decir, la salvación puede ser vista como una cordillera montañosa. Empieza con la montaña de la justificación, termina con la montaña de la glorificación, y entre estas dos montañas está el valle del sufrimiento. Ahora bien, Pablo no está haciendo aquí referencia a cualquier tipo de sufrimiento o prueba que podamos padecer en nuestra vida, sino que habla de los padecimientos que sufrimos precisamente
por ser hijos de Dios, por ser seguidores de Cristo, por ser cristianos, por nuestra filiación con Cristo. Y esto no nos tiene que coger de sorpresa. El Señor Jesús mismo dijo en Juan 15:20, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. En Mateo 16:24, Jesús está hablando con los discípulos y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es una evidencia, si eres perseguido por la causa de Cristo, es una evidencia de tu filiación con Dios. Porque el mundo es hostil a Cristo. El mundo es hostil a Dios. El mundo odia a Dios. Y por el hecho de ser hijo de Dios, por el hecho de seguir a Cristo, por el hecho de proclamar la verdad del Evangelio firmemente, por el hecho de predicar la palabra de Dios, el mundo te va a odiar. Y el sufrimiento va a venir como parte de tu filiación con Cristo, con Dios. Estamos viendo 5 evidencias de nuestra filiación con Dios. En primer lugar, un verdadero hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, un verdadero hijo de Dios disfruta de una relación íntima con Dios. En tercer lugar, un verdadero hijo de Dios sabe por el Espíritu que es hijo de Dios. En cuarto lugar, un verdadero hijo de Dios sufre por pertenecer a la familia de Dios. Y por último, en quinto lugar, un verdadero hijo de Dios espera regresar con su Padre. Desea regresar con su Padre. Anhela regresar con su Padre. Vamos a sufrir por pertenecer a la familia de Dios. Pero este sufrimiento no derrota al creyente, sino que produce gozo en nuestra vida. No porque seamos los cristianos masoquistas, sino porque nos gozamos de que estamos sirviendo fielmente a nuestro Señor y Salvador. Y disfrutamos porque conocemos el final de la historia. Sabemos cuál es la meta en la que termina nuestra carrera como hijos de Dios aquí en la tierra. El Hijo de Dios fue rechazado, burlado, escupido, maltratado, escarnecido, acusado injustamente y muchos otros padecimientos de parte del mundo, llegando a morir injustamente en ese maldito madero, en la cruz del Calvario. Pero fue resucitado y glorificado y exaltado a la diestra del Padre. De igual manera, nosotros estamos dispuestos a padecer con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. A fin de que también seamos glorificados con Él. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si vosotros sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Si estás sufriendo por la causa de Cristo, no te preocupes, gózate, porque es una señal de que vas por el buen camino. Gózate porque estás teniendo evidencia de que eres un auténtico hijo de Dios y por lo tanto vas a disfrutar de la heredad que te corresponde como hijo legítimo, como hija legítima del Padre. Ahora bien, hay una diferencia clara entre la herencia que recibimos de nuestros padres terrenales aquí en la tierra y la herencia que recibimos celestial. Para que tú puedas disfrutar de la herencia que te dejan tus padres en la tierra, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tienen que morir tus padres. En cambio, para disfrutar de la herencia de nuestro Padre Celestial, tienes que morir tú. Por eso dice Pablo en este mismo capítulo, más adelante, en los versículos 22 y 23. Sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Aunque desde el mismo momento en que Dios te salva eres adoptado como hijo, ya eres hijo legítimo de Dios de pleno derecho, seguimos habitando en este cuerpo de carne afectado por el pecado. Así que solo cuando tu cuerpo sea redimido, solo cuando tu cuerpo sea glorificado, cuando no haya más presencia del pecado por nunca, jamás, solo entonces podrás disfrutar plenamente de tu herencia en Cristo. Esta esperanza nos la recuerda el apóstol Juan en 1 de Juan 3:2. Dice el apóstol Juan: amados, ahora, en el presente momento, somos hijos de Dios. Es una realidad. Dios te ha salvado, eres hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Dios por pura gracia nos ha adoptado como su hijo y un día seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo sin pecado, disfrutando de su gloria para siempre. El hecho de que Dios nos haya declarado justos a través de la justicia perfecta de su Hijo nos asegura nuestra glorificación futura. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuestra glorificación será la culminación perfecta de nuestra salvación en Cristo Jesús. Así que si hoy no tienes aún a Cristo en tu vida, si aún sigues siendo un huérfano, esclavo del pecado, una huérfana, esclava del pecado, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y tu destino final es pasar la eternidad en el infierno, separado de Dios por siempre, hay buenas noticias para ti. El Padre hoy te está llamando al arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados. Te está ofreciendo la posibilidad de ser adoptado, de ser adoptada a su familia celestial por siempre. Dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de carne, ni de sangre, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Ven a Cristo por fe, arrepentido de tus pecados. Pídele perdón. Confiésale como Señor y Salvador de tu vida. Y Dios te asegura que tu estatus legal en ese mismo momento va a cambiar. Vas a pasar de muerte a vida, de ser huérfano a ser un hijo de pleno derecho del Padre Celestial. Hemos visto 5 evidencias de nuestra filiación con Dios. En primer lugar, hemos visto que un verdadero hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, lo que es lo mismo, es controlado por la palabra de Dios. Un verdadero hijo de Dios disfruta de una relación íntima con Dios, al punto de poder dirigirse a Él diciéndole Abba, diciéndole papá. Un verdadero hijo de Dios sabe por el Espíritu Santo que es hijo de Dios, y eso se demuestra porque el fruto del Espíritu se ve visiblemente en tu vida. Un verdadero hijo de Dios sufre por pertenecer a la familia de Dios. Y en último lugar hemos visto que un verdadero hijo de Dios anhela, espera, desea estar con su Padre. Ahora yo te pregunto, ¿son estas evidencias características en tu vida? Si es así, dale gloria a Dios en primer lugar. Dale la gloria a Dios. Y en segundo lugar, tú gózate. Porque significa que eres un auténtico hijo de Dios, que eres una auténtica hija de Dios, que eres heredero de Dios, que eres coheredero con Cristo, que eres templo del Espíritu Santo y que puedes acercarte en cualquier momento a tu Padre Celestial con la confianza de un hijo que le puede decir Abba. ¿Y sabes cuál es el único motivo por el que puedes hacer esto? Porque
porque Dios te amó primero. Mirad, 1 de Juan 3:1, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Y eso somos, mis queridos hermanos. Ahora bien, dice el refrán que de tal palo tal astilla. Así que tenemos que vivir a la altura de la posición en Cristo que tenemos. Que nuestra vida de obediencia sea una marca distintiva de una vida guiada por el Espíritu Santo, de una vida de un hijo legítimo de su Padre. No permitamos que el nombre del Señor sea blasfemado o sea manchado con nuestro orgullo, con nuestro pecado, con nuestra sabiduría. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de que Dios nos ha regenerado, de que Dios nos ha adoptado como hijos de pleno derecho y como tales, que solo vivamos con un propósito en esta vida principal, que es darle la gloria y darle la honra a nuestro Padre Celestial. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, no tenemos palabras de gratitud para expresar lo que hay en nuestros corazones, de saber con toda certeza de que una vez que nos has salvado, Señor, nos has adoptado a tu familia. Nos cuesta entender que somos hijos de pleno derecho del Dios Todopoderoso, del Eterno, del Omnipotente, del Soberano. Y yo te pido perdón, Señor, por tantas veces que no vivo a la altura del llamado y del estatus que tú me has dado por gracia por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque si tu Hijo no se hubiera encarnado, si no hubiera vivido esa vida perfecta en la tierra para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Gracias porque siendo esclavos del pecado, viviendo con el temor de un esclavo, tú nos adoptaste a tu familia y ahora podemos hablar con la confianza de un hijo a un padre. Ayúdanos a no perder de vista el temor reverente a ti, pero ayúdanos a ser conscientes también de la relación íntima que podemos y que de hecho tenemos contigo. Ayúdanos a no decir tu nombre en vano en ningún momento, pero también a no recordar muchas veces que podemos dirigirnos a ti como Abba, Padre. Bendice a esta iglesia local, Señor, que tu palabra predicada vaya exhortándonos, vaya conformando nuestras vidas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser luz, a ser sal en el sitio en el que tú, por tu soberana voluntad, nos has colocado, Señor. Y que ningún mérito nuestro, sino la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, el fruto de tu Espíritu, nos hagan ser testimonios vivos de que tú eres un Dios poderoso, de que tú eres un Dios que está llamando al arrepentimiento y la salvación a todo aquel que escucha tu palabra, Señor, y cree, Señor, y acude a tus pies arrepentidos, Señor. Guárdanos también ahora al terminar la reunión, Señor, y que no quede esto en un domingo, sino que en el resto de la semana vivamos sabiendo de que somos hijos tuyos, Señor, y respetándote, honrándote como Padre nuestro que eres, Señor. Que ninguna acción que podamos hacer ensucie tu nombre, Señor, sino que todo lo hagamos para tu gloria y para que el mundo admire tu grandeza, Señor. Esto oramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.